Juan Enrique Cadiñano, CEO global de Bullfy. Bienvenido una vez más a Código Trader. Juan Enrique, gracias. Muchas gracias a ti, Valeria. Encantado. Bueno, siempre hablamos de operativa, pero hoy quiero aprovechar tu experiencia para hacer un poco una fotografía más extensa de todo el mercado. ¿Cómo estás viendo la situación en general, Juan Enrique? Bueno, la verdad que hay un poco de tensión. Es verdad que las aguas, por decirlo de alguna forma, van un poco más tranquilas. En ese sentido, hemos visto algo de volatilidad generada semanas o incluso meses atrás. Durante estos últimos periodos, durante estas últimas, diría, 2-3 semanas, no es que hayamos tenido en este caso una volatilidad excesiva. Vamos viendo activos principales con una beta bastante estable. La beta, para que os hagáis la idea, para el que no lo sepa, es la representación más clara que hay de volatilidad. Todo lo que sea por encima del 1 quiere decir que hay una volatilidad mayor que el benchmark, que en este caso su índice de referencia, y todo lo que sea inferior al 1 quiere decir que tiene una volatilidad inferior al índice de referencia o a su benchmark. Para que os hagáis la idea, ahora mismo estamos en ratios en torno al 1,07, 1,08 aproximadamente de betas, en media obviamente. El mercado americano quizás un poco mayor, estaríamos en el 1,11, pero en Europa más o menos en el 1,07. Esto quiere decir que tenemos un 7% en general en los activos, un 7% más de volatilidad que el benchmark, en este caso para Europa el Eurostoxx y en el caso de Estados Unidos en el S&P 500. En Estados Unidos la beta es del 1,11, lo que quiere decir que hay un 11% mayor de volatilidad que el índice de referencia. Aún así, no vemos muchos movimientos. Pensad que un 7 o un 11% no es que sea una volatilidad enorme, no es que estemos hablando en este caso de una volatilidad implícita que sea muy grande o que de alguna forma sea exagerada. Y obviamente esto lo vamos a hablar de exageración, o vamos a ver de, entre comillas, cifras relativamente exageradas cuando hablemos de pues un 1,20, un 1,25, un 1,40, eso sí que rondaría en este sentido a ser cifras exageradamente altas, ¿no? Pero 1,07, 1,05, 1,15, no es que estemos hablando en este caso de cifras altas. Otra representación de volatilidad, y esto es algo muy importante también a la hora de valorar y a la hora de ver el mercado de renta variable global, es en este sentido el S&P 500. El S&P 500 tiene un índice de volatilidad o tiene un activo en este caso que representa su volatilidad y es el VIX, el Volatility Index. El VIX, para que nos hagamos la idea, cuando hablamos de un VIX por encima de 20 tiene una cierta volatilidad, cuando hablamos de un VIX por encima de 30 hablamos de una volatilidad muy elevada, ¿vale? Ahora mismo el VIX está en torno a los 16, por debajo de 16 en este sentido. Eso quiere decir que la volatilidad es moderada, es normal, que encaja perfectamente con lo que hablábamos antes de ese 1,11 en la beta de los activos principales americanos o ese 1,07 para el mercado europeo. También hay una especie de VIX a nivel europeo que también tiene más o menos las mismas características y los mismos detalles, aunque en este sentido la cotización como tal es Tened en cuenta que en el VIX también se puede operar, normalmente con derivados, no hay activo físico obviamente, porque es como un índice, en el S&P 500 por ejemplo, no se puede operar. Hay gente que dice que sí, pero no es cierto, no se puede comprar un S&P 500, se puede comprar un futuro, se puede comprar una opción, se puede comprar un CFD, se puede comprar un ETF, se puede comprar activos derivados de ese subyacente que es el índice, en este caso el precio del índice del S&P 500. Pero yo no puedo comprar un IBEX, no puedo comprar un DAX, yo no compro petróleo y me viene un mensajero con un barril de petróleo a mi casa, ¿no? Yo compro un derivado y en este sentido para los índices pasa lo mismo. Pues con el VIX también sucede. Podemos comprar un ETF relacionado al VIX, podemos comprar un derivado, como sea el futuro, por ejemplo, o una opción, o en algunas ocasiones también incluso un CFD, ¿vale? Pero también es una representación muy clara de la volatilidad. Tened en cuenta que si la volatilidad aumenta o disminuye, también podemos, en ese sentido, invertir en favor o en contra de. Es decir, si yo creo que la volatilidad va a aumentar, puedo ver representación en cuanto a esa entrada. Y si creo que va a disminuir, también puedo hacer estrategias relacionadas con esa disminución o, por el contrario, lo que hablábamos antes, ese aumento de la volatilidad. En general, como os decía, los precios ahora mismo de la renta variable tienen una situación bastante
normal, bastante tranquila. Es verdad, como os decía, que vemos cierta apatía, vemos ciertos movimientos en rango. En el caso del S&P 500 hablamos de una situación comprendida entre los 7.230 como parte baja del rango y los 7.600, 7.610 como parte alta en este sentido de ese rango, ¿no? Hablamos aproximadamente de unos 400 puntos de rango, que tampoco es que sea algo exageradamente alto, teniendo en cuenta que el S&P cotiza en el entorno de los 7.500. Por lo tanto, hablamos de un porcentaje bastante bajo de rango y un porcentaje claro, en este caso, de rango lateral, de consolidación, de mercado lateral, al menos, como digo, en ese corto o incluso hablamos de medio plazo. Porque en esta lateralidad el mercado americano se encuentra desde principios de mayo. Llevamos aproximadamente unos 2 meses en esta lateralidad y tendremos que esperar a ver qué ocurre. Por el momento no hay indicios de que los precios vayan a superar o perder la parte alta o baja, en este caso de ese rango, ni superar la parte de resistencia, ni perder en este sentido la parte de soporte. Y esto, como os digo, pues al final es una parte importante, es una parte clave y es un aspecto, lógicamente, importante a tener en cuenta. Pero, como os decía, en general, el mercado de renta variable se encuentra ahora mismo a la espera de ver nuevos acontecimientos, de ver nuevos sesgos de las referencias macroeconómicas. Los resultados empresariales ya tuvieron lugar, las referencias macroeconómicas principales ya tuvieron lugar y, como digo, toda la situación de guerra, de conflicto, etcétera, etcétera, todo el sistema arancelario de Estados Unidos y demás, parece que todo eso ha quedado aparcado en este sentido en un segundo plano, de alguna forma en un escenario menos protagonista, y esto es lo que hace y lo que genera que en general los mercados de renta variable tengan cierta apatía, tengan un volumen de contratación menor y que obviamente la liquidez que mueve actualmente estos activos sea lógicamente también menor. Así que paciencia y a esperar, pero por el momento tranquilidad en los mercados. Bueno, pues además quería preguntarte sobre todo, efectivamente, ya no solo por el Standard & Poor's 500, por el mercado en Estados Unidos, sino también con el problema que viene y que encara la Reserva Federal ahora. ¿Crees que la FED tiene margen para sorprender este año y de qué manera pues también puede repercutir a un mercado que descuenta al menos una subida de tipos en 2026? Margen tiene, obviamente, porque yo creo que un banco central o una reserva federal, en este caso la de Estados Unidos, siempre tiene margen para sorprender. Lo que me preocupa es que dudo mucho que ocurra, quiero decir, dudo mucho que nos sorprendan, dudo mucho que de repente se les encienda la bombilla y encuentren ese santo grial, ¿no?, por decirlo de alguna forma, esa medida perfecta de cara a, en ese sentido, tomar esas decisiones. Dudo mucho que nos sorprendan ni la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo. La verdad es que es triste todo esto, porque lógicamente al final es un organismo en el que confiamos de cara a la gestión, confiamos de cara a sobre todo ese mantenimiento y administración en general a nivel económico, ¿no?, con esas medidas. Pero, como digo, al final hay margen de maniobra. Hay que tener en cuenta también que todo lo que sea modificación de tipos de interés tenemos que conocer y tenemos que saber cuál puede ser el impacto que tenga sobre los mercados, ya no solo el de renta variable, sino también el de renta fija, el mercado de bonos, los mercados de materias primas, el mercado de divisas, etcétera, etcétera, porque esto es muy común. Al final operamos en el mercado pensando que el hecho de que suban tipos va a ser bueno para la renta variable. Para que os hagáis la idea, esto es un error súper habitual en inversores, de alguna forma, que acaban de empezar hace relativamente poco, ¿no? Es como, suben tipos, quiere decir que la economía va bien, por lo tanto la renta variable tiene que subir, ¿no? Y es al contrario, al final suben tipos, queda menos dinero para consumir y por lo tanto el consumo se retrae, el consumo disminuye y la renta variable cae. El hecho de que la renta variable caiga en este caso, esa subida de tipos hace que la renta fija en este caso también suba, no solo porque cae la renta variable, sino porque lógicamente una subida de tipos también la viene. Bueno, pues ya va quedando menos para conocer esa decisión por parte de Kevin Warsh. De momento tenemos en principio esta semana las actas de la Reserva Federal. Muchísimas gracias, Juan Enrique Cadiñanos, CEO Global de Bullfight, por estar una vez más con nosotros. Gracias a vosotros, un placer como siempre.